¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Saúl Díaz Contreras y soy alumno de la licenciatura de Acondicionamiento Físico en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Curso el primer cuatrimestre de la licenciatura y en este momento vamos a explicar un tema de la materia de Taller de Expresión Oral Escrita, dirigida por el profesor y doctor Amado Márquez Méndez, en el cual nos dejó una actividad que era ver dos videos en los cuales se nos explicaba la forma correcta de hacer una presentación y cómo controlar los miedos, nervios y ansiedad que se generaban a la hora de estar frente al público explicando nuestra presentación. Y pues vamos a empezar. En el primer video nos daban una serie de tips que rescaté como de forma puntual o traté de hacerlo de la forma más estratégica, y el primero era pensar al cerebro. Nos explicaba en el video, nos explicaba el orador que el cerebro todo el tiempo, nuestra mente se la pasa tratando de hacer cosas o de generar situaciones como algo parecido, como si tuviera algún TDA, o sea, todo el tiempo está acelerado o está pensando en algo. Entonces, para que nosotros lográramos captar la atención de la gente era importante generar estrategias o ideas para que nuestra presentación pues sea de forma visible, atractiva, al igual que lo que estamos diciendo. Pues también esto puede ser, a lo mejor empezar como no directo con el tema, sino con alguna propuesta de alguna pregunta o alguna actividad que sea como introducción hacia el tema que se va a hablar. El segundo punto importante pues es dar formato y estructura. Una vez que nosotros ya teníamos toda la información generada en nuestras manos, pues hay que buscar las herramientas para poder acomodarla y desglosarla en la presentación de una forma eficaz, que sea entendible para el público y que se refleje lo que queremos dar a entender y que tenga una coherencia, o sea, un principio, un desglose, un final, y que en esas mismas pautas pues la información vaya como tiene que fluir sin tener que cruzarse o que nosotros mismos nos perdamos y que igual la gente no entienda qué es lo que está pasando. Bien, el siguiente tip, el siguiente punto es el de los... Todos son importantes a mi parecer, pero a partir de aquí son como los consejos más hábiles o con mayor importancia para que pueda fluir nuestra presentación con éxito, que es el dinamismo, la integración y que sea atractivo. Dinámico quiere decir que pues lleve un tiempo, que vaya fluido, que nosotros hablemos con claridad, que la presentación tenga claridad, que la integración se refiere a que todos los elementos en la presentación estén. Mencionaba que una presentación eficaz no tiene que tener más de 12 palabras, o sea, tienen que ser palabras claves que la gente pueda entender y que nosotros como expositores a la hora de leerlas ubiquemos y recordemos esa información y la podamos plasmar. Eso va a permitir que podamos jugar con el tiempo, con el dinamismo, con esta parte de poder interactuar con nuestra audiencia, con el público, y además pues va a ser atractivo porque la gente va a decir, pues domina el tema, se siente tranquilo, yo también me siento tranquilo. Usualmente siempre cuando estamos en una exposición como que la gente busca criticar o busca juzgar en qué fallaste o si es interesante o no. Entonces el que tú domines el tema y que lo presentes de una forma eficaz y fluida, pues va a hacer que la gente también se sienta tranquila y que pueda ir contigo al ritmo de la diapositiva. El siguiente punto que tenemos pues es las participaciones. Las participaciones tienen que ver con la integración y el dinamismo. Cuando nosotros hacemos partícipe a la gente automáticamente se engancha con nuestro tema.
Si les hacemos una pregunta, si nos acercamos, si les hacemos algún chascarrillo o sacamos ejemplos de la misma comunidad o población que esté en ese momento. Eso quiere decir que nosotros tenemos una gestión de tiempo. El gestión de tiempo es saber cómo, justo cuánto tiempo vamos a ocupar para nuestra diapositiva, cuánto tiempo ocupamos para toda la presentación, a qué tema le damos más importancia, qué tema puede pasar fluido o más tranquilo, y eso también va a ser permeable o nos va a permitir a nosotros el poder jugar con la gente, tener interacción. Un punto súper importante que vamos a hablar más adelante, pues es que cuando nosotros tenemos gestión de tiempo, automáticamente a la gente le damos a entender que nosotros somos los líderes. Cuando estamos haciendo una exposición o estamos proyectando una información, nuestra energía cambia y entonces nos volvemos líderes. Lo que queremos dar a entender, la gente lo va a tomar para sus vidas o para lo que requiera por lo que está asistiendo a la presentación. El siguiente punto justo es ese, es qué quiero expresar, decir y transmitir. La energía que uno emana cuando está al frente explicando la presentación y con las imágenes o de forma visual lo que se quiere presentar es lo que vamos a transmitir. Si nosotros presentamos una diapositiva con mucho texto, pues la gente se va a aburrir. Nosotros nos vamos a desconcentrar porque en vez de tener el tema digerido y aprendido, lo que va a pasar es que vamos a estar leyendo y va a ser caótico y tedioso. Y entonces seguramente a nosotros se nos va a olvidar el tema, la gente se va a aburrir, se va a tensar y no queremos proyectar eso. Entonces lo que queremos proyectar es que sea una presentación rica, entretenida, que la información vaya como tiene que ir, que la gente la reciba como lo tiene que recibir de una forma eficaz y no todo lo contrario. Entonces nuestra energía que emanamos, nuestra postura corporal y lo que tenemos que proyectar tiene que estar súper bien en sintonía. Eso va a hacer que tengamos mucho éxito durante nuestra presentación y en la diapositiva. En el segundo video nos hablaban sobre el control de nervios y la atención. Prácticamente el punto principal del video era cómo canalizar toda esa energía para que no nos pase el que nosotros tengamos ciertos miedos o temores a la hora de estar explicando. Entonces, un punto muy cierto que decía el ponente y que además reafirmo y afirmo, pues es que la única forma de que no tengamos ese tipo de titubeos, pues es tener la información en nuestras manos, súper dominada. Ya que la buscamos, procesarla no es tanto aprendérnosla como tal, sino entenderla a nuestra forma, a adaptarla a nuestro perfil, a lo que queremos, a lo que somos y a lo que le queremos enseñar a la gente para hacerlo una plática, para hacerlo amena, hacerlo interesante y poder jugar con todos los puntos anteriores que ya les mencioné. Entonces, de las formas más eficaces es aprenderlos. Mencionaba también de forma rápida que no es tampoco solamente el ver un punto, es saber que tenemos el control, saber que nosotros somos los que en este momento somos expertos en el tema y saber que somos los líderes. Justo el siguiente punto es la práctica hacia el maestro. Eso quiere decir que si nosotros aprendemos la información, va a ser mucho más fácil que tengamos cero margen de error. El ejemplo claro pues puede ser cuando estábamos chiquitos en la primaria y nos enseñaban las multiplicaciones y era súper tedioso porque tú veías un montón de números en una tabla y entonces te explicaban cómo tenías que hacer como la mezcla de los números de la multiplicación para que pudieses llegar al punto central y entonces estarte aprendiendo y aprendiendo. Era muy tedioso. Entonces llega un punto en el que de tanto que lo estás repitiendo y y trabajando, llega un punto en el que se vuelve inconsciente, lo que en ese momento queríamos hacer consciente se vuelve inconsciente porque lo dominamos y automáticamente salió como si generáramos un hábito nuevo. Entonces cuando nosotros tenemos ya mucha información, nuestra información súper arraigada a nosotros y la hicimos de nosotros, va a ser mucho más fácil jugar con ella y poderla proyectar de una mejor forma. El siguiente punto es
el manejo del público y la audiencia, que es lo que les mencionaba hace un momento. Cuando tienes gestión del tiempo y cuando tienes la información de tu lado, y ya no tienes nervios y ya pasó como este punto de quiebre en el que saber que ya estás presente exponiendo y que ya tienes tu material de trabajo, pues puedes manejar a tu público. Lo manejas de diferentes formas, integrándolo entre la misma plática o conferencia o explicación, pues haciéndolos partícipes, a lo mejor un juego, una dinámica, generar como cierta controversia, buscar como estas pautas para que la gente siga el ritmo de nuestra proyección, el ritmo de nuestra presentación, y que no sea aburrido, no sea tedioso, y que estén interesados en aprender más, y además que sigamos teniendo esta pauta de líderes. El siguiente punto es el de la disciplina. ¿Cómo yo voy a saber qué ritmo es el que voy a llevar? Pues justo enseñándole a nuestra gente cómo es que quiero yo llevar mi diapositiva, mi información, perdón. Lo que pasa aquí es que al principio de nuestra presentación nosotros podemos decirle a nuestro público, sin una forma como de orden o de mandar, sino generarles esta introducción diciéndoles que a lo mejor posiblemente surjan dudas o inquietudes al inicio o durante la presentación, pero que al final de la misma con gusto se puede hacer como una serie de preguntas y respuestas para que se terminen de resolver las dudas, y que si levantan la mano con mucho gusto pues se les va a atender, y entonces tú estás generando ya una disciplina y un orden. Eso va a hacer que no tengas interrupciones, que no te pongas nervioso, que puedas fluir, y que toda la proyección que tú quieres tener y llevar en tu presentación pues sea de la mejor forma y que al final tenga éxito. Ya casi terminamos. Justo lo de la gestión de preguntas y respuestas, al final siempre es importante dejarla. A lo mejor en algún momento sucede que a la mitad se queda, pero siempre tener presente que llevar un orden, y que nosotros somos los que llevamos la guía de la presentación para que no exista ningún tipo de tensión y que no haya tanto margen de error. Y para concluir, pues yo coloqué mi imagen porque he tenido muchas experiencias, y entre ellas pues me ha tocado trabajar en un colegio en el cual cada mes yo les daba una activación física y trabajaba pues con todos los docentes, y había psicólogos, licenciados, doctores, directivos que tenían un cargo importante en el colegio, y entonces pues era un reto quitarme el miedo, la pena, las inseguridades, y lo único que pasaba por mi cabeza cada vez que yo estaba al frente es que era igual de importante que ellos, porque a lo mejor ellos podían tener el dominio de algunas materias, pero en ese momento el que dominaba el tema era yo, porque aunque había un doctor, por ejemplo, químico, pues tenía cero coordinación. Entonces mi función en ese momento pues era mostrarle, enseñarle y guiarlo para que él pudiese llevar a cabo la serie de pasos o ejercicios que en ese momento se estaban ejecutando. Entonces a mí me daba mucha seguridad y se me quitaba el miedo en absoluto, porque yo decía, yo tengo el control porque soy el líder, porque sé qué es lo que voy a hacer en mi clase y sé qué es lo que les voy a enseñar, que ellos no saben, y además que justo como no lo saben, los voy a poder guiar y que no hay tanto margen de error, porque me voy a sentir tranquilo dominando el tema. Y aprendía de ellos, de las necesidades que ellos tenían, las analizaba, las canalizaba para que en la siguiente actividad pues llegara con más herramientas para ellos y se sintieran seguros, y así yo también me sentía seguro. Entonces cada vez que tenía una exposición prácticamente frente a ellos, pues cada vez era menos y menos y menos la atención. Me gustó mucho esta actividad de
de este video, de esta presentación, porque me hace reafirmar qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, hacia dónde voy y que esto es para mí. Entonces espero les haya gustado la explicación, muchas gracias y seguramente nos vamos a ver en otro video.